Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias por conectarse a este canal. Aquí daré mi opinión sobre algunos temas de actualidad de una forma rápida, sencilla y objetiva. El tema que trataremos hoy es cómo adaptarnos a la nueva era después de la pandemia del COVID-19. La economía y la salud después de la pandemia vemos que se recupera de una forma muy gradual y pausada, ya que el tema de esta crisis es algo nuevo para nuestra época. Y aunque sabemos que ha habido otras pandemias a lo largo de la historia, nunca habían sido tan palpables y con un grado de contagio tan alto. Para las generaciones actuales, donde hay una cuarentena, donde hay una recesión económica y donde hay excesos de información, esto genera mucho miedo y un caos global debido a estos sucesos. Bueno, todo esto se parte en dos temas, la salud y lo económico. En el tema de salud, la mayoría de todos los gobiernos a nivel mundial aplicaron la cuarentena como una medida de prevención al suministro de atención médica. Esto con la intención de no saturar la red de servicios en cada lugar. Pero, hasta que no pase un tiempo, sabremos si lo mejor fue una cuarentena de contagio controlado, frenando toda la economía, o haber dejado que el virus naturalmente se expandiera y que la gente creara sus propios anticuerpos, sin detener todo el ciclo económico mundial. Desde el punto de vista económico, hoy en día, sin una vacuna efectiva, la cuarentena deja en duda si debe de continuar y por cuánto tiempo más. Para mí sería cuidar a la gente de mayor riesgo, niños, gente adulta, pero que el resto de la gente ya pudiera salir a trabajar. Por otro lado, sabemos que el índice de mortalidad del COVID-19 es muy bajo y que a una persona sana de edad media, que es la mayoría de la gente que puede trabajar, que sale y que lleva dinero a sus casas, no será más que una simple gripa. De hecho, hay muchos estudios que dicen que un gran porcentaje de esta gente realmente sería un huésped asintomático del COVID-19. Ya pronto estaremos en la segunda fase de esta reintegración o recuperación económica. Yo creo que va a ser un proceso muy lento, sobre todo en ciertas áreas como el turismo, las convenciones, la hotelería y los espectáculos públicos. Hoy en día necesitamos que la gente sana, la que puede enfrentar la enfermedad sin mayor problema, salga, gaste, obviamente en sus necesidades básicas. Así empieza a circular el dinero y lo que genera es que la economía comience un camino de recuperación. Si a todos estos problemas le sumamos un pésimo gobierno federal que no apoya la economía, que no apoya la inversión extranjera, que no apoya los recursos autosustentables y a las propias empresas mexicanas que luchan por subsistir, el camino que tenemos frente a una recuperación económica indica que será bastante difícil. En conclusión, aunque el panorama no sea bueno, hay que tener siempre un espíritu de salir adelante. No perder la fe, trabajar duro en lo que haces sin hacerle daño a nadie y apoyarnos unos a otros para poder caminar de la mano y así crear un nuevo motor de desarrollo. Hemos salido de peores crisis. Recuerden, lo último que debemos de perder es la actitud positiva. Gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete y apóyanos.